¿qué ocurrirá con los siguientes parámetros en un individuo que pasa de una dieta baja en sodio, este famoso gráfico, ¿se acuerdan? Una dieta baja en sodio a una dieta alta por algunos días? ¿Está bien? Dieta baja, una dieta alta en sodio por un periodo de una semana, supongan. ¿Qué va a pasar con la osmolaridad del plasma? La osmolaridad del plasma no se va a modificar, porque capaz que hay una modificación transitoria, pero luego se estabiliza. ¿Por qué? ¿Por qué la osmolaridad del plasma no cambia si yo estoy incorporando más sodio y el sodio es el principal componente del plasma? Porque al mismo tiempo que retiene o toma. Toma y el cuerpo la absorbe. ¿Está bien? Bien, entonces eso hace que no cambie la osmolaridad. ¿Y qué pasa con la concentración de sodio? La osmolaridad se mantiene constante, salvo hay pequeños, efímeros aumentos transitorios hasta que tenga sed y beba agua. ¿Qué pasa con la concentración de sodio? Permanece igual. Permanece constante. ¿Por qué? La osmolaridad es una unidad de concentración, así que la concentración sigue cambiando, obviamente mantenerse igual. Sí, por la misma causa, porque tomo agua en la proporción que necesita el organismo y va a seguir manteniendo constante la concentración de sodio, que a su vez es el principal componente de la osmolaridad plasmática. Bien, ¿qué pasa con el volumen extracelular? Eso va a aumentar seguro, y esto estaba graficado en la curva del peso del individuo que pesaba 70 kilos y cómo, por haber incorporado digamos, una masa extra de sodio a lo largo de un tiempo, el peso va aumentando, porque en realidad el 60% de lo que pesamos es agua. Si yo tomo agua voy a pesar más si retengo ese líquido, ¿está bien? Bien, entonces el volumen del extracelular va a aumentar. ¿Qué pasa con el volumen de filtrado glomerular? ¿Qué pasaba con el volumen de filtrado glomerular? ¿Aumenta o se mantiene igual? Cuando aumenta la ingesta de sodio, aumenta el volumen extracelular, el volumen plasmático. Se inhibe el tono simpático porque necesito excretar sodio y agua. Va a haber natriuresis, aumenta la excreción de sodio y la excreción de agua. ¿Sí? La inhibición del tono simpático, esto es como se regula todo integradamente. ¿Se acuerdan que había las fuerzas de Starling, la vía hormonal, y vía hormonal se inhibe todo el eje renina, angiotensina, aldosterona, que va a tender a que disminuya la reabsorción de sodio en el túbulo colector y distal. La inhibición del tono simpático cambia las fuerzas de Starling, baja la presión oncótica en el capilar peritubular y aumenta la presión hidrostática en el capilar peritubular. Eso tiene que ver con vasoconstricciones o vasodilataciones de arteriola eferente, ¿sí? Y aumenta el volumen de filtrado por la misma causa. Si disminuye el tono simpático, ¿qué va a pasar con la arteriola aferente y arteriola eferente? ¿Se van a dilatar o se van a aumentar la resistencia? ¿Cómo? ¿Aumenta la resistencia? No, dilata. Y eso es lo que hace que aumente el BSG. ¿Está bien? Y ese aumento del BSG aumenta la expresión de sodio porque disminuye la reabsorción a nivel de proximal. Bueno, esto es el resumen de lo que vimos en la clase pasada, que lo tienen que estudiar o reforzar, ¿está bien? Para poder responder con certeza. ¿Qué pasa con el balance glomérulo-tubular? Se aumentó el volumen del extracelular. ¿Se acuerdan que habíamos visto? El balance vale cuando el volumen del líquido extracelular es normal, constante. Pero si hay un aumento del volumen del líquido extracelular, aumenta el BPG y la carga filtrada aumenta, se disminuye la reabsorción de sodio en el proximal, disminuye la reabsorción de sodio en el distal, porque lo que acabamos de ver se inhibe el sistema de aldosterona y ADH, ¿sí? Y se rompe, no existe más para
yo sugiero que vayan haciendo. Yo no pretendo que lean, si bien si me escucha un pedagogo me va a decir que no está bien, pero yo como estudiante no leía antes de ir a las clases necesariamente, no se puede seguir haciendo. Pero sí estudiar después de las clases, porque si dejan todo para el parcial, después hay un montón de conceptos que no se los van a acordar o no lo van a poder asimilar en una semana antes del parcial. Entonces, aprovechen que nosotros le estamos ofreciendo el formato, si quieren, pedagógico óptimo. Leer antes de venir a clase, no se cumple. Hacer el parcialito antes de venir a clase, no se cumple. Ir al blog para repasar, o sea, estudiar después de la clase e ir al blog para ver si entendimos la clase, no se está cumpliendo. Entonces, aprovechen que nosotros tenemos ganas de que ustedes aprendan, no tenemos ganas de que les vayan mal en el examen, pero tienen que hacer las consignas, ¿está bien? Entonces la idea es, si no tienen tiempo de leer los temas o ir al día con los temas antes, ustedes cursan martes y miércoles, ¿está bien? Tienen días de la semana así para poder asimilar los temas que vieron esa semana. Eso le va a permitir a la semana siguiente consultar las dudas, eso le va a permitir consultarles las dudas a sus ayudantes y le va a permitir llegar al examen con mucho más, aunque sea, no lo memoricen, pero traten de leerlo y entenderlo, ¿está bien? Entonces, eso va a ser importante para prepararse bien para el examen. La otra pregunta decía qué pasaba con los niveles de aldosterona en plasma. Si quieren, en este gráfico está resumido todo. Disminuyen los niveles de aldosterona. ¿Y qué pasaba? Decía con la excreción de sodio en el túbulo proximal y la excreción urinaria de sodio. La reabsorción de sodio en el túbulo proximal disminuye y la excreción de sodio aumenta. Es decir, esa pregunta va a que hayan entendido todos los ejes de regulación que ocurren en simultáneo ante un aumento de la ingesta de sodio o ante una disminución de la ingesta de sodio. ¿Está bien? Bien. Hoy nos toca ver una clase que tiene que ver, en la clase pasada vimos manejo renal de sodio. Hoy vamos a ver el manejo renal de 3 iones muy importantes a nivel de la fisiología en general y que se ocupan los riñones, no necesariamente solo, de regular estos 3 elementos importantísimos, que son potasio, calcio y fosfato. Es decir, hoy vamos a ver cómo se maneja desde el punto de vista renal o desde los riñones la homeostasis del potasio, calcio y fosfato. Vamos a empezar con la homeostasis del potasio, que es un ion clave. El objetivo de esta clase va a ser entender cuáles son las diferencias entre el balance interno y externo de potasio, que es el balance interno y externo de potasio, entender los mecanismos que regulan este balance y entender cómo la regulación del filtrado glomerular afecta al balance de potasio. Estos son los objetivos de la primera parte de la clase, que vamos a referirnos exclusivamente a el ion potasio. ¿Por qué es importante mantener constante, dentro de ciertos límites, la concentración plasmática de potasio? Es importante porque el potasio lleva adelante funciones centrales, como son la excitación de células musculares y nerviosas, la contractibilidad de las células musculares cardíacas, el músculo liso y esquelético, porque participan de la regulación del volumen celular, de la regulación de la actividad enzimática y de la síntesis de ADN y proteínas. Es decir, es un ion clave desde muchos puntos de vista. Todos estamos de acuerdo que casi del total de potasio que tenemos en nuestro organismo, el 98% está dentro de la célula, ¿sí? Y solo un 2% del total es extracelular. Es decir, que a diferencia del sodio, la concentración intracelular de potasio es muy elevada, mientras que la extracelular es muy baja. Hay un punto que esto sí yo voy a pretender que recuerden, y es que el rango normal de potasio extracelular varía entre límites muy estrechos y es bajo. Es decir, va entre 3,5 y 5 miligramos por litro. Este sí es un número que tienen que recordar, ¿sí? Es muy frecuente en un final preguntarle cuál es la concentración de potasio plasmático normal y que contesten 15, 20, 25, 50.
incompatible con la vida, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, este rango normal de concentración de potasio está entre 3,5 y 5 miliequivalentes por litro, y vamos a ver que por fuera, o sea por exceso o por defecto de potasio, vamos a ver alteraciones muy importantes, y paso a describir cuáles serían. ¿Qué pasa si hay si nosotros definimos que el rango normal es entre 3,5 y 5 miliequivalentes? Lo primero que nos vamos por litro, lo primero que me pregunto es ¿qué pasa si un individuo tiene un déficit de potasio y tiene una concentración plasmática de potasio por debajo del rango inferior, del límite inferior, por debajo del 3,5? Este paciente, vamos a decir que tiene una hipopotasemia, ¿de acuerdo? Está por debajo, siempre hipo es por debajo, hiper es por encima. Tiene una hipopotasemia que también se lo llama hipocalcemia, ¿sí? Son sinónimos. Entonces pensemos, antes de leer, ¿por qué es grave o por qué sería grave que haya un déficit de potasio en un individuo? ¿Cuáles serían las consecuencias? Pensemos con elementos básicos de las dos primeras clases. El potasio, ¿qué tiende a hacer por gradiente químico? La dosis y concentración intradirecta. Tiende a salir, ¿están todos de acuerdo? Por gradiente químico tiende a salir. Pero existe también un potencial de reposo en la célula que tiene una distribución asimétrica de las cargas, en el interior negativo y en la cara interna negativa y externa positiva. Y al ser un ion positivo, ¿hacia dónde tiende a moverse? Hacia adentro por gradiente eléctrico, si quieren. Si la tendencia a salir por gradiente químico es idéntica a la que tiene a entrar por gradiente eléctrico, o sea, si estas dos flechas tienen la misma magnitud, el potasio estaría en equilibrio electroquímico. ¿Está bien? Ni saldría ni entraría a la célula. Pero en condiciones fisiológicas normales, la tendencia a salir es ligeramente superior a la de entrar, entonces en neto hay una pequeña salida de potasio. Es decir, que el potasio no está en equilibrio electroquímico, pero está cerca. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si hay un déficit de potasio? ¿Qué pasa si en lugar del potasio ser como su límite inferior era 3,5, ¿qué pasa si un individuo tiene menos de 3,5? O sea que si baja un potasio más chiquito, ¿cómo va a ser esta tendencia a salir respecto a la normal? Se dicen al mismo tiempo menor, mayor y en simultáneo. Piensen antes de contestar. Si yo tengo menos potasio afuera de lo normal, voy a tener más tendencia a salir, el gradiente va a ser mayor o menor que el que tenía antes. Va a ser mayor, y si es mayor, ¿qué va a pasar? Va a salir más potasio, ¿sí? Es como que esta flecha se va a estirar más, ¿sí? Porque el gradiente se aumentó, la diferencia de concentración de potasio entre el interior y el exterior. Tengo una fuerza impulsora mayor que va a sacar más cargas positivas. ¿Qué pasa si yo a una célula le saco más cargas positivas? ¿Qué pasa con este potencial de reposo? ¿Qué pasa si yo le saco más cargas positivas que lo que saco normalmente? ¿Se hace más negativo o menos negativo? De nuevo, más o menos en la misma proporción. Si yo a una célula le saco más cargas positivas, ¿esto se hace más negativo o no? Pero quiero que lo razonen. ¿Se hace más negativo? A eso lo llamamos hiperpolarización. Se hiperpolariza, está más polarizado que lo normal. Se hace más negativo. Si yo a una célula genero una hiperpolarización, ¿qué les parece a ustedes si llega un potencial de acción? Si estamos hablando ahora de una célula muscular, por ejemplo, o una célula nerviosa, que, digamos, ante la llegada de un estímulo se depolariza y se dispara un potencial de acción, ¿qué les parece a ustedes? Si una célula está más hiperpolarizada, ¿va a estar más cerca o más lejos del umbral? Más lejos. Más lejos del umbral. Entonces, si esto fuera un potencial de acción, yo tengo un umbral, ¿sí? Si se hiperpolariza ese umbral, el umbral va a estar más por debajo, es decir, que voy a tener, que hacer un esfuerzo mayor para lograr disparar el potencial de acción. Entonces, simplemente por un déficit de potasio, la célula se hiperpolariza, estoy más lejos del umbral, entonces tengo debilidad muscular, o sea, se retrasa el inicio del potencial de acción. ¿Está bien?
clásico calambre que uno tiene cuando va a un gimnasio o está caminando, de repente tiene un calambre en la pierna, déficit de potasio. Te dicen, comete una banana, comete un alimento rico en potasio y en general se te pasa eso. Entonces, ante un déficit de potasio hay una disfunción muscular debido a esto que acabamos de explicar, debido a que hay una hiperpolarización, y el motivo de la hiperpolarización es este, que aumenta el gradiente de salida y se hiperpolariza la célula. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante mantener, porque una cosa es que me agarre un calambre en la pierna y otra cosa es que tenga una, digamos, arritmia cardíaca o arritmia o parálisis o lo que fuera. ¿Está bien? Si deja de funcionar mi corazón, estamos en problemas. ¿Está bien? ¿Qué pasa en la situación contraria? Bueno, perdón, causas de por qué puede haber una hipopotasemia. Pueden ser causas debidas a diuréticos. Hay diuréticos que lo vamos a ver en la clase de diuréticos, en la clase de agua. Pero ¿se acuerdan que en la clase pasada yo les dije que hay diuréticos que actúan sobre los cotransportadores, sodio, potasio, etcétera? Bueno, eso lo que hacen, como muchas veces se cotransporta el sodio y el potasio, si yo genero diuréticos pierdo sodio, pero también pierdo potasio. ¿Está bien? Entonces a veces hay que combinar diuréticos para combinarlos con diuréticos ahorradores de potasio. ¿Está bien? O bien puede haber fallas a nivel renal en el transporte tubular de potasio, entonces reabsorbo menos potasio que debería. Puede haber fallas en el sistema renina-angiotensina aldosterona, que es la que modula el potasio. Los vómitos y diarreas, muchas veces que se pierda mucho potasio, entonces tengamos un déficit de potasio. Un ejercicio intenso que hace que transpiremos mucho y perdemos agua, pero también perdemos ciertos iones, entre ellos sodio y potasio. ¿Está bien? O quemaduras graves, quemaduras que hacen que se nos dañe la piel y que perdamos líquido con todos sus componentes. ¿Está bien? ¿Qué pasa en la situación que vamos al otro extremo? ¿Qué pasa si un individuo tiene una hiperpotasemia? O sea, si el nivel de potasio está por encima de los 5 equivalentes por litro. Entonces pensémoslo con nuestra célula, ¿sí? Con nuestra célula en reposo. ¿Qué pasa si en lugar de tener el potasio normal tengo más potasio afuera? ¿Cómo es este gradiente? ¿Mayor o menor que el que está en condiciones normales? Menos gradiente. Entonces, menos gradiente, menos fuerza impulsora para que salgan cargas positivas, retengo más cargas positivas. ¿Qué pasa cuando tengo más cargas positivas adentro de la cara interna de la membrana que afuera? Se invierte y eso llamamos despolarización. ¿Está bien? Entonces, la retención de potasio, porque disminuye el gradiente entre el exterior y el interior, debido a que tenemos una hiperpotasemia, hace que haya una despolarización. ¿Y qué les parece? ¿Vamos a estar más cerca o más lejos del umbral? Más cerca del umbral, entonces se disparan potenciales de acción más seguidos, ¿sí? Entonces, eso también ocurre ante fallas renales o en presencia de algún diurético como el amiloride o en el hipoaldosteronismo. Y fíjense, les traigo esta diapositiva para que vean. Ustedes ya vieron electrocardiografía, ¿verdad? Vieron las ondas de un electrocardiograma. Estas son las ondas B, el complejo QRS, ondas T, etc. Ustedes vieron a qué se deben esos cambios en la polaridad y cómo se registran con un electrocardiógrafo desde afuera. Hicieron el práctico también. Veamos qué pasa cuando los niveles de potasio aumentan, o sea, cuando tenemos hiperpotasemia, o qué pasa cuando disminuyen los niveles de potasio y tenemos hipopotasemia. Fíjense cómo se van distorsionando los registros electrocardiográficos y fíjense a dónde se afecta más. Fíjense, este es el registro normal. ¿Y qué pasa cuando aumenta, por ejemplo, aumenta mucho el potasio extracelular, se va de 4 o 5 a 7? Fíjense la onda P, cómo se deforma comparado con la normal y cómo se va deformando cada vez más. Estos son registros posta. ¿Qué pasa en un individuo que tiene una hiperpotasemia o qué le pasa a individuos que tienen hipopotasemia? Fíjense cómo se achata la repolarización ventricular y que lo registra a través de la onda T. ¿Está bien? Entonces, estos son ejemplos de cómo la alteración, ya sea por déficit o por exceso de potasio, afecta a la actividad muscular y nerviosa, ¿sí? Y puede llevar a fallas
no compatibles con la vida, que también puede llevar a arritmias o parálisis que llevan a la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, queda claro que mantener la homeostasis de potasio es importantísimo para un normal funcionamiento del individuo. Y acá hay un concepto central: ¿cómo es que se regula o cómo es que se mantienen constantes estos límites o estos rangos de potasio que definimos como normales? Existen dos balances, balance interno y balance externo, que van a lograr ambos en simultáneo, lograr, digamos, mantener constante a los niveles de potasio plasmático. El balance interno tiene que ver con que hay un movimiento de potasio entre el intra y el extracelular en una dirección o en la otra, o sea, hay un intercambio de potasio entre el interior y el exterior de las células o de algunas células en general. Y el balance externo tiene que ver con la ingesta y la excreción de potasio. Fíjense, en este esquema está representado el balance de potasio, el aporte de potasio generalmente es de la dieta. Vamos a ver cómo las dietas vegetarianas y las dietas mixtas tienen aportes diferentes de potasio. Entonces, el aporte de potasio viene por la ingesta, que supónganse que si se incorpora 100 milimoles por día, no importa el valor, estos sí que son números que no tienen por qué aprender, porque va a depender del individuo, pero damos como ejemplo, si se ingieren 100 milimoles de potasio por día, a nivel intestinal se van a procesar, se va a absorber ese potasio o no, parte de esos 100, 10 milimoles, el 10% se excreta por ese, pero hay un porcentaje importante de ese potasio ingerido que va al líquido extracelular. ¿Está bien? Y ahí, esto es lo que llamamos balance externo, que es la ingesta, este potasio que se ingiere y que va al líquido extracelular, son los riñones, si fueran 90 de los 100, 90 milimoles por día van al extracelular, y los riñones se encargan de excretar esos 90 milimoles por día para mantener la constancia de los niveles de potasio en plasma. ¿De acuerdo? A eso lo llamamos balance externo, es decir, que se ingiere por vía intestinal y se excretan por vía renal. Pero ¿qué pasa? Mientras le aportamos potasio al extracelular, ocurrirían cambios en los potenciales de las células. Mientras ingerimos alimentos que tienen potasio y circula ese potasio, puede alterar los niveles de potasio plasmático normal. Entonces existe lo que llamamos un balance interno, que es, de alguna manera, es transitoriamente sacar el potasio de la circulación y mandarlo a ciertas células de ciertos órganos. Básicamente, músculo, hígado, hueso y glóbulos rojos son almacenadores de potasio. ¿Está bien? Y ese almacenamiento de potasio transitorio, si quieren, ocurre gracias a regulación hormonal. Es decir, que hay tres hormonas, básicamente, o hay tres hormonas, la insulina, la epinefrina y la aldosterona, que van a modular si quieren, la incorporación de potasio a estos órganos que los van a almacenar por un cierto tiempo. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Simplemente veamos en detalle este esquema, cómo ocurre el balance interno. Ante una ingesta de alimentos se produce una hiperpotasemia transitoria, es decir, estoy incorporando vía digestiva, lo absorbo y lo mando a la circulación. Ese potasio que está en circulación transitoriamente tendería a modificar los niveles normales de potasio en plasma. Pero ¿qué pasa? Se activa cuando aumentan los niveles agudos, de manera aguda, y aumentan los niveles de potasio en plasma. ¿Qué pasa? En páncreas se estimula la liberación de insulina, o sea, el aumento de potasio plasmático estimula la liberación de insulina en plasma. La insulina encuentra un receptor en célula muscular, esquelética, etcétera, un receptor de insulina que va a activar la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Se acuerdan que la bomba sodio-potasio ATPasa qué hace? Entra sodio a la célula y saca potasio. Entra potasio y saca sodio de la célula. ¿Está bien? Entonces, al activarse vía insulina, es como que capturo potasio del extracelular y lo meto en esa célula.
¿sí? Pero a su vez, los niveles altos de potasio van a generar a nivel de la glándula adrenal, ¿sí?, la liberación de adrenalina, que se encuentra también en células musculares, en hígado, hueso y eritrocitos. Encuentran receptores de adrenalina que, vía una cascada de sintetización, activa la bomba sodio-potasio TPasa. Es decir, la insulina activa la bomba sodio-potasio TPasa, la adrenalina por otra vía y otra señalización estimula la bomba sodio-potasio TPasa, y a su vez el alto contenido de potasio es estímulo, como vimos la vez pasada, para la secreción y liberación de aldosterona. La aldosterona, una de sus funciones, era activar la síntesis y la actividad de la bomba sodio-potasio TPasa, además de otros canales, canales sodio y canales de potasio. ¿Está bien? Entonces se entiende cómo ese balance interno, simplemente por aumentar transitoriamente los niveles de potasio en plasma, se activa la liberación de ciertas hormonas que van a actuar en sus células blancas, sea músculo esquelético, hígado, hueso o eritrocitos, para estimular la captación de potasio y sacar transitoriamente el potasio de la circulación. ¿Se entiende esto? El balance interno. Bien. Vamos a tocar por un rato. ¿Cómo es que se maneja o cómo es que se transporta, si quieren, así como vimos cómo se maneja el sodio, distintos elementos regulares? La pregunta es, ¿cómo el potasio filtrado, o sea, el potasio plasmático que se filtra cuando hay un volumen de filtrado regular, se filtra todo menos las proteínas, cómo se procesa en los distintos segmentos tubulares? ¿Está bien? Para el potasio, cosa que no ocurría para el sodio, pasa algo particular, y es que va a depender cómo es la ingesta de potasio, cómo va a ser el manejo renal del potasio, ¿sí? Para una dieta normal o de alto potasio, fíjense lo que ocurre. Del total de potasio filtrado, el 67% se reabsorbe en el túbulo proximal, ¿sí? Luego, el asa descendente delgada es impermeable. En general, este asa, vamos a ver la clase que viene, es solo permeable al agua. Pero en el asa gruesa emergente se vuelve a reabsorber potasio, aproximadamente un 20% del potasio filtrado. Hasta aquí estamos con el sodio. El 65, 67% se reabsorbía en el proximal y un 20% en el asa gruesa. Esto es si la dieta es alta en potasio o normal. Ahora, fíjense, si la dieta es baja en potasio, pasa lo mismo, ¿no? El 67% del potasio filtrado se reabsorbe en el proximal y un 20% en el asa gruesa. Es decir, que en la nefrona proximal pasa lo mismo independientemente si la ingesta es alta o baja. Veamos qué pasa en la nefrona distal. Fíjense que si la dieta es normal o de alto contenido en potasio, se secreta potasio hacia la luz tubular, es decir, no se reabsorbe, sino se secreta, valores que pueden ir desde un 10 hasta un 50%, va a depender de cuánto se ingiera, hasta un 50% del potasio filtrado vuelve a la luz tubular, se secreta, ¿está bien? En cambio, si la dieta es baja, no hay secreción de potasio. En el túbulo distal, si la dieta es baja, se sigue reabsorbiendo, ¿está bien? Hasta un 3% del filtrado. ¿Qué pasa si la dieta es normal o en alta potasio o alta en potasio? En el túbulo distal, en el colector cortical, hay más secreción todavía de potasio. Es decir que si la dieta es normal o alta en potasio, en el túbulo distal y en los colectores hay secreción de potasio. ¿Quién se va a encargar de regular esa secreción? ¿Qué hormona? La aldosterona. La aldosterona, dijimos, y esto es importante retenerlo, la aldosterona es una hormona que actúa a nivel del túbulo distal y los túbulos colectores. ¿Sí? Recuerdan que nosotros dijimos que es una hormona esteroidea, por lo tanto entra un problema en la membrana, porque atraviesa, viene por circulación, estamos en cualquiera de estos túbulos, viene la aldosterona
entra a la célula, se une a su receptor y va al núcleo donde induce la síntesis, o sea, la traducción de material génico a proteínas. ¿Cuáles serán esas proteínas? La bomba sodio potasio ATPasa, canal de sodio que va a inducir la reabsorción de sodio, que es amiloide reversible, es diurético, y canales de potasio que secretan potasio. Esto, por la clase de hoy, hace otras cosas, pero lo más importante es esto. Es decir que en presencia de aldosterona se estimula la reabsorción de sodio, es decir, el sodio pasa desde la luz al interior de la célula y del interior de la célula hacia la circulación y se estimula la secreción de potasio. ¿Está bien? Entonces, digamos, cuando la dieta es normal o de alto contenido en potasio, gracias a la acción de la aldosterona se induce secreción de potasio. ¿Entiendes? No ocurre esto cuando la dieta es baja en potasio. Es decir, si la dieta es baja en contenido de potasio, a lo largo de todos los alimentos, la nefrona se va siempre a reabsorber potasio y nunca secretar. Pero los túbulos, como la nefrona distal, tienen la capacidad de secretar potasio en caso de ser necesario. ¿Bien? Ahora, si yo les pregunto, a ver si entienden el concepto, si yo les pregunto, en total, de todo el manejo renal de potasio, ¿qué prima? Por ejemplo, en una dieta normal o de alto contenido en potasio, ¿qué prima? ¿La reabsorción o la secreción? En neto hay reabsorción siempre, ¿entienden? En neto prima la reabsorción, porque el 67 más el 20, el 87% del potasio filtrado más allá de la dieta se reabsorbe. Solo se modula un porcentaje de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la ingesta. ¿Está claro eso? No confundir, porque no hay que decir que se secreta mayoritariamente. Si tiene la capacidad de secretarse bajo una regulación hormonal. ¿Está bien? Bien, ¿cómo es que se transporta el potasio? ¿Qué sistemas de transporte utilizan? Un poco lo vamos a presentar a lo largo del nefrón. En el túbulo proximal, una parte importante del potasio se mueve por la vía paracelular arrastrada con el agua, igual que el sodio. ¿Se acuerdan que era el solvent drag? O sea, el arrastre por solvente, el agua, se transporta paracelularmente y arrastra todos los iones que pasan por ahí. ¿Está bien? Y otra parte, en el segmento, si quieren, en el tercio final del túbulo proximal, la luz se hace positiva porque fuimos reabsorbiendo mucho sodio y cargas positivas. La luz se reabsorbió cloro. La luz se hace positiva y al ser luz positiva favorece la entrada paracelular también de cargas positivas en el segmento distal. Pase por donde pase, el proximal prima su manejo paracelular. En cambio, la cerveza, una parte se transporta paracelularmente, pero otra parte lo hace de potasio asociado al sodio, potasio y cloro, que circula o se recicla con el canal de potasio. ¿Se acuerdan que había un diurético que escribía esto, este transportador, y que el potasio que entraba se reciclaba por un canal que permite su liberación? En los túbulos colectores y distales tenemos el canal de sodio, amiloide sensible, y a ver si están ustedes de acuerdo. Si yo reabsorbo más sodio, ¿secreto más potasio? Fíjense en esta célula. Si yo reabsorbo más sodio, ¿secreto más potasio? Si reabsorbo más sodio, entra sodio y la bomba lo saca. Si la bomba lo saca, mete potasio. Si entra potasio, hay un gradiente favorable para la salida, ¿no? Fíjense, se lo voy a volver a repetir de otra manera porque esto sí es importante. ¿Cómo es el manejo de potasio? Lo siguiente, acá. Si quieren.
favor de gradiente, siempre está más concentrado el sodio extracelular que el intracelular, entra a favor de gradiente y sale en contra de gradiente por la bomba sodio-potasio TPA. Pero que esta bomba esté actuando significa que saca sodio pero mete potasio. ¿Qué puede hacer ese potasio que entra? El potasio intracelular es alto comparado con el de afuera, entonces tiene una fuerza impulsora para salir. ¿Por dónde lo hace? Por un canal de potasio. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que ocurre en condiciones normales. Entonces, ¿cómo es? ¿Se entiende cómo se regula entonces el balance interno y el balance externo de potasio? ¿Cómo se transporta o qué porcentaje se absorbe en cada uno de los segmentos y cómo, qué transportador, qué canales usa o qué transportadores? Y ahora la pregunta es, ¿cómo se regula? ¿Cómo regulamos los niveles de potasio que varían simplemente por alimentarnos, por ingerir potasio en nuestra dieta? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo participan los riñones en esta regulación? En la pregunta que sigue. Entonces, fíjense lo siguiente. Para regular a nivel renal los niveles de potasio, tenemos factores luminales, o sea, de la luz tubular que regulan. Y este es un punto central, era uno de los objetivos de la clase de hoy también. Entender que la velocidad o el flujo del líquido tubular es una variable importantísima para regular los niveles de potasio. Y vamos a tratar de entender por qué. Por ejemplo, si aumenta el flujo tubular, ¿sí? Porque hay una expansión de volumen, porque con diuréticos, no importa, si aumentó el flujo tubular, aumenta la secreción de potasio. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. En este gráfico está graficada la tasa de secreción de potasio en función del flujo distal. Y fíjense, con una dieta normal, con una dieta normal, ¿qué pasa a medida que aumenta el flujo distal? ¿Qué pasa? Aumenta la secreción de potasio. ¿Sí? Entonces, si aumenta la secreción, voy a excretar más. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿por qué aumentar el flujo aumenta la secreción de potasio o disminuir el flujo disminuye la secreción de potasio? Hay todo un avance en la investigación que muestra que las células del túbulo proximal, esto no hace falta que lo sepan, o sea, que lo estudien, simplemente por curiosidad. ¿Por qué aumentar el flujo modifica la secreción de potasio? Y es que si aumenta el flujo, las células tienen cilios que se mueven. Entonces, al moverse el cilio, porque aumenta el flujo, digamos, aumento del flujo hace que la inclinación del cilio sea más brusca, o sea, lo despeina, y eso libera calcio, o sea, estimula una vía calcio dependiente que estimula canales de potasio calcio dependientes. No importa que lo sepan, pero simplemente que sepan que no es porque sí, hay una explicación molecular que tiene que ver con el cilio y cómo esos cilios se agitan y qué señales de calcio invocan para generar una activación de canales de potasio. ¿Está bien? Entonces, sí es importante que sepamos, que recordemos que la secreción de potasio y por lo tanto cuánto se excreta del organismo va a depender del flujo luminal. ¿De qué otra cosa va a depender? De la concentración de sodio en el líquido tubular. A ver si están de acuerdo. Borré la celulita que era nuestra célula tipo. Mientras sodio a favor de gradiente, siempre hay más sodio fuera que dentro de las células. La bomba lo saca. El sodio entra, la bomba lo saca. Pero a costa de meter potasio. 3 sodios, 2 potasios. El potasio está más concentrado acá que acá. Entonces sale por gradiente químico, por un canal de potasio. ¿Okay? Bien. Entonces, si esta es la luz tubular, esta es la luz, y este es el intersticio,
Entonces, otro de los factores que dicen, bueno, uno es el flujo tubular. Otro es la concentración de sodio acá, la concentración de sodio. Si aumenta la concentración de sodio, aumenta la entrada de sodio, aumenta la actividad de la bomba, aumenta la secreción de potasio. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué estimular o por qué el aumento de la concentración de sodio luminal aumenta la secreción de potasio? O sea, cuando aumenta la carga filtrada de sodio, ¿sí? ¿Qué otra cosa afecta o qué otros factores diuréticos? El amiloide. El amiloide era un bloqueante de los canales de potasio, perdón, de los canales de sodio. Si yo bloqueo el canal de sodio, ¿qué va a pasar con la secreción de potasio? Si entro menos sodio, activo menos a la bomba, entra menos potasio, secreto menos potasio. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, los diuréticos como el amiloide disminuyen la secreción de potasio, simplemente porque hacen que se active menos la bomba, que se activa con la entrada de sodio. ¿Qué factores peritubulares? Es decir, factores de este lado. Los luminales venían de acá, los peritubulares vienen de acá. A ver si estamos de acuerdo. Que aumente la concentración de potasio en plasma. Si aumenta la concentración de potasio en plasma, es un estímulo para que se libere la aldosterona. Y eso es lo que va a activar la bomba sodio-potasio TPA-CA y a los canales de potasio para secretar más. ¿Está bien? Equilibrio ácido-base, la alcalosis y la acidosis. Lo vamos a ver en la clase de ácido-base, pero vamos a ver que la alcalosis estimula la secreción de potasio y la acidosis simplemente porque hay intercambiadores potasio-protones. Pero eso lo vamos a dejar para otra clase. ¿Está bien? Pero esa es la asociación. Que se transporta el potasio y el protón, hay bombas potasio-protones y hay transportadores potasio-protones. Y eso asocia al potasio, bueno, con el pH, ¿está bien? Pero lo vamos a dedicar un tiempo en la clase de ácido-base. Y la aldosterona, que aumenta la secreción de potasio, básicamente. Ese no sería, la aldosterona es la que estimula la secreción de potasio. ¿Estamos de acuerdo? Porque los peritubulares ya los conocíamos, los resumimos acá. Los dejamos. Fíjense, hay una cosa importante a tener también presente, que tenemos regulación de la secreción y por lo tanto de la secreción de potasio por factores luminales y por factores peritubulares, algunos de ellos hormonales. Pero fíjense que en la regulación de potasio hay efectos que hacen, esto hay alguna pregunta en el práctico, efectos que hacen que interaccionen efectos opuestos y que hagan que no le pase nada al potasio, finalmente. Que se mantenga constante la excreción de potasio. Fíjense con este esquema, que es bien sencillo. Ante una expansión del volumen, pensemos, si nosotros tenemos expandido el volumen, ¿qué hormona se va a estimular para generar diuresis, o sea que para sodio y agua? Factor natriuretic y se va a inhibir el eje renina, angiotensina, aldosterona DH, ¿está bien? Porque no quiero retener líquidos y no quiero sacarme de encima el líquido. Bien, entonces ante una expansión del volumen, por un lado se inhibe la aldosterona, que lo que va a hacer es inhibir la secreción de potasio, secreto menos potasio. Pero al mismo tiempo, ante una expansión de volumen, se disminuye la reabsorción proximal, es decir, voy a perder más líquido porque no necesito retenerlo, ¿está bien? Y esto va a aumentar el flujo distal. Y se acuerdan que el aumento del flujo distal estimulaba la secreción de potasio. Entonces, acá, el organismo se encuentra entre la misma situación, se le expandió el volumen y tiene una cosa que le dice, secretemos menos potasio, y otro dice, secreten más potasio. En neto se anulan esos efectos y en concreto, o sea, digamos, ocurren las dos vías en simultáneo, pero a los fines prácticos la secreción de potasio se mantiene constante. ¿Se entiende? Fijémonos qué pasa ante una situación contraria, cuando hay una contracción de volumen, pérdida de volumen. Yo necesito retener sodio y agua. ¿Está bien? Entonces, ante una contracción de volumen, se estimula el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que hacen que se estimule la secreción distal de potasio. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, ante una contracción de volumen, disminuye el volumen de filtrado glomerular, y al disminuir el volumen de filtrado glomerular, disminuye el flujo distal, que es un efecto que hace que se secrete menos potasio. ¿Sí?
en neto no va a pasar nada con los niveles o con la expresión de potasio se va a mantener constante, ¿entienden? Pero quiero que vean, y por eso puse estos dos esquemas, que el flujo distal tiene el mismo peso que la regulación hormonal, ¿entienden? Uno de los objetivos de la clase de hoy, y esto quiero que lo recuerden, era entender que la velocidad o el flujo distal de la neurona distal es un elemento clave o un factor clave en la regulación de la secreción de potasio. Pesa exactamente lo mismo que pesa la regulación hormonal. ¿Sí? ¿Quedó claro esto para todos? Bien. Vamos a ver si quedó claro con las preguntas del parcialito. Estas son las preguntas que ustedes tenían que contestar hoy. Está bueno, como le decía a la compañera, que la contesten antes y después. Antes aunque no sepan nada, algo saben de algún lado. Siempre uno trae algo de conocimiento. Nunca venimos como cero nivel de conocimiento. Entonces, dice, en cuanto al manejo renal del potasio, señale la opción correcta. Dice que su secreción es estimulada por el aumento del fluido tubular. Muy bien, es lo que acabo de pasar con el mensaje, ¿no? El flujo o el fluido tubular define la secreción de potasio. Veamos las otras opciones para ver que no ofrecían duda. ¿Es independiente del contenido de potasio de la dieta? No es independiente. ¿Posee siempre una excreción fraccional menor al 0,5%? Depende de la dieta. ¿No se secreta a nivel total? Depende de la dieta. Es decir, hay veces que no se secreta y hay veces que se puede secretar si está estipulado, ¿no? ¿Cuál de las siguientes situaciones lleva a un aumento de la excreción de potasio? Si yo excreto más potasio, quiere decir que secreté más o reabsorbí menos en algún lugar, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál de las siguientes situaciones lleva a un aumento de aumentar la excreción de potasio? La activación del cotransportador 2-cloro-sodio-potasio en el asa de Mendel ascendente. No. El tratamiento con diurético amiloide, inhibidor del canal de sodio, aumenta la excreción de potasio. Si yo inhibo esto, ¿aumento? No. Una disminución de la concentración de cloro en el líquido tubular, si baja el cloro acá. No hablamos de. Tenemos un transportador 2-cloro-sodio-potasio. ¿Y el aumento de la aldosterona? Sí. Muy bien, esa es la respuesta correcta, que aumenta la excreción de potasio. Bueno, con eso terminamos entonces la primera parte de la clase que tiene que ver con manejo de potasio. Sigamos con los otros dos cuestiones importantes para entender su manejo renal, no solo renal, pero sí, muy importante, y es el calcio y el fosfato. El objetivo de esta parte va a ser entender la importancia de estos parámetros de calcio y fosfato y el manejo renal de estos residuos. ¿Por qué asociamos al calcio y al fosfato? Porque los presentamos juntos, ¿sí? Tanto el calcio como el fosfato son los principales componentes de los cristales de hidroxiapatita, que es la fase mineral del hueso, ¿sí? Son los dos componentes mayoritarios de los huesos, calcio y fosfato. Y tienen otra cosa en común, son regulados por las mismas hormonas, lo que no quiere decir que las hormonas lo regulen de la misma manera, pero sí son regulados por las mismas hormonas. ¿Y cuáles son esas hormonas? La PTH, la hormona paratiroidea, y la forma activa de la vitamina D, o sea que se llama 1,25 de hidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina D o vitamina D. Y la calcitonina, ¿sí? Son tres hormonas que regulan el calcio y el fosfato, aunque no necesariamente en la misma dirección. ¿Está bien? ¿Dónde actúan estas hormonas? En tres órganos blancos que tienen o están asociados con el manejo de calcio y fosfato.
que son hueso, intestino y riñón. ¿Está bien? Nosotros vamos a centrarnos en la parte renal. Cuando puse en el tópico en la segunda mitad del año, van a centrarse en la parte digestiva y ósea. ¿Está bien? Simplemente esto es a modo de, o sea que este tema les va a volver a aparecer a lo largo de la cursada con otro enfoque. ¿Sí? Entonces vamos a limitarnos o a fortalecer o entender lo que significa el manejo renal de calcio y fosfato, que no es nada menor. Entonces, empecemos por el calcio y entender por qué es una unión clave también para el, así como el potasio lo era. El calcio viene de todas las funciones que lleva a cabo el ion calcio en el organismo. Modula secreción hormonal, muchas hormonas son calcio dependientes, la contracción muscular, la conducción nerviosa, al igual que el potasio. Se acuerdan que los potenciales de acción en células musculares y básicamente y en células nerviosas juega un rol el calcio importante. La exocitosis de algunas, en algunas células y tejidos, la activación o inactivación de enzimas, es segundo mensajero intracelular, forma parte del hueso como lo dijimos, participa de la división y el crecimiento celular, participa en la cascada de coagulación, que lo van a ver cuando surge de sangre. Es decir, que el calcio es un ion muy importante a mantener constante. ¿Cómo es el balance de calcio en el organismo? No importan los números, simplemente entendamos que el calcio proviene de la dieta y eso es muy variable. ¿Sí? Hay gente que no toma leche o no come lácteos y esas personas tienen menos ingesta de calcio que otros que sí lo hacen. Supongamos que un individuo ingresa un gramo por día de calcio, que serían 10 miligramos por día. Una parte importantísima de esa ingesta sale del organismo por heces, pero hay una parte, fíjense que al extracelular le viene calcio que proviene de la dieta y calcio que proviene de los huesos. Los huesos constantemente está ocurriendo una formación y resorción ósea, ¿está bien? Los huesos son tejidos activos. Entonces, de la formación, de la resorción y formación, en neto no hay aporte de calcio. Es decir, que en los dos procesos de formación y resorción, activamente se libera y se recupera. ¿Está bien? O sea que en neto no hay un aporte al extracelular de calcio proveniente de los huesos. Pero sí hay un aporte de calcio proveniente de la ingesta. ¿Está bien? Que son, supongamos, 175 miligramos por día. Ni se les ocurre hacer esos números, no vienen al caso. Simplemente entender que mayoritariamente el calcio es largo y se va del organismo, pero hay una proporción de calcio que se incorpora. Y son los riñones los que eliminan ese porcentaje de calcio incorporado, ¿sí? Para mantener constante la concentración de calcio. Es decir, que la excreción fraccional de calcio es muy baja, menor al 1%. ¿Cómo está el calcio en nuestro organismo? ¿Cómo encontramos el calcio? El calcio es un ion, vamos a ver que al fosfato pasa algo parecido, que una parte del calcio se encuentra como calcio libre, como ion, ¿sí? Fíjense que la concentración de calcio libre en plasma es de 1,2 milimoles, 1 milimol por litro, 1 milimolar, ¿está bien? Y eso corresponde, digamos, a que, ahora les digo, el 45%, vamos a primero entender de qué formas están. Podemos tenerlo como calcio libre, como calcio asociado a complejos difusibles, como asociado a fosfatos, sulfatos, citratos, fosfato de calcio, sulfato de calcio, citrato de calcio, que también se filtran a nivel del filtrado glomerular. Es decir, tanto el calcio libre como el calcio asociado a pequeños, digamos, compuestos orgánicos, pueden filtrarse libremente, pero tenemos un porcentaje de calcio que no es difusible porque está combinado con proteínas como la albúmina que no son filtrables. ¿Está bien? Entonces, podemos decir que del total de calcio, lo que está como libre, que es el 45%, más lo que está asociado a otros complejos o complejos, corresponden al 60% del calcio que va a ser filtrado. Pero hay un 40% de calcio
que queda retenido sin filtrarse. Hay un ejercicio en la guía de TP que ustedes tienen que considerar este elemento. Es decir, tienen que calcular cuánto calcio se filtra y les dan el total de calcio plasmático. Entonces, si yo hablo de sodio plasmático, digo, tengo 140 milivalentes por litro, se filtran los 140 milivalentes por cada litro que filtro de plasma. Pero si la concentración de calcio digamos, es 2,5 milimolar, no se filtra todo, solo se va a filtrar el 60%. ¿Sí? ¿Qué nos presenta eso? Porque no es calcio, porque no es calcio, hay un porcentaje que no está libre, por lo tanto está asociado a proteínas no filtrables. ¿Qué pasa con el calcio que sí se filtra? Con ese 60% que se filtra. El calcio filtrado, el 65%, como venimos viendo para el sodio, para el potasio, se reabsorbe en el túbulo proximal. ¿Sí? Un 25% es reabsorbido en grasa gruesa y luego podemos reabsorber un 8% en contorneado distal, un 1% en colector. Es decir, que del total de calcio filtrado, casi en su totalidad, un 99% vuelve o se recupera. Insisto, del total filtrado, que no es el total de calcio. ¿Sí? Insisto esto porque si no, no van a resolver mal este ejercicio. ¿Cómo se transporta el calcio? ¿Cómo es que recupera el calcio? ¿Cómo se recupera en el riñón de los distintos segmentos? Acá hay una cosa importante ya a tener presente. En el túbulo proximal que se reabsorbe o se recupera casi todo lo que se filtró, el 65% va, la mayor parte pasa entre las células, arrastrado por agua, como pasaba con el sodio y el potasio, o bien porque es carga positiva y pasa por la vía paracelular en el segmento terminal. Y muy poco, casi muy poco, pasa por un canal de calcio que no se conoce demasiado, ¿sí? A través de la célula. Ahora, ese poquito que pasa a través de la célula sale por la membrana vasolateral por una bomba de calcio, ¿sí? Que utiliza ATP, toda bomba utiliza ATP. El calcio entra a favor de gradiente, porque siempre es mayor la concentración de calcio extracelular que la intracelular, calcio libre, y sale por una bomba de calcio o por un transportador calcio-sodio. En el asa gruesa también, el 50% si quieren pasa por la vía paracelular y un 50% a través de un canal de calcio. Pero aquí, para que esto ocurra, para que se transporte a través de un canal de calcio, tiene que existir o estar en acción la PTH, la paratiroidea. Lo mismo pasa en el túbulo distal. Si es un canal de calcio, todo pasa a través de la célula, pero sí existe o hay en circulación PTH, hormona paratiroidea. Entonces, básicamente es fácil el transporte de calcio. Es un canal de calcio, ¿sí? Ese canal de calcio prima en el asa gruesa y en el túbulo distal y es regulado por la PTH, por la hormona paratiroidea, mientras que en el proximal la mayor parte del calcio pasa entre las células. Bien. ¿Cómo o qué factores aumentan la reabsorción de calcio? ¿Quién regula? ¿De qué depende la reabsorción de calcio? Eso es cómo se transporta. Ahora la pregunta es, ¿quién regula o quién modula ese transporte de calcio? Como bien dijimos, en la nefrona distal, asa gruesa de Schelle, túbulo distal, la PTH. La hormona paratiroidea lo que hace es aumenta la probabilidad de apertura del canal de calcio. Lo que hace es que los canales de calcio que están en la membrana plasmática de la célula estén abiertos. Modula la apertura, aumenta la probabilidad de apertura, los mantiene abiertos. Fíjense que la secreción de PTH es inversamente proporcional a la concentración plasmática de calcio. Es decir, cuando
la concentración plasmática de calcio es baja, ¿cómo son los niveles de PTH? Eso es concentración de calcio versus secreción de PTH, alto, ¿no? Y a medida que aumenta la concentración plasmática de calcio, los niveles de PTH son más altos. ¿Cómo se modula esa secreción? ¿Cómo se entera la PTH que se tiene que modular? ¿Cuándo hay que secretarla y cuándo no? ¿Está bien? En las diapositivas tienen un apéndice que ahora yo lo pongo aquí en castellano, porque antes lo había sacado el foro en inglés, pero ahora está el foro en castellano, así que lo permite actualizar. Yo en general los esquemas más moleculares son de foro porque es el que más actualizado está. No sugiero, pero lo van a sugerir muchos donantes de cardiología, aman el foro. Es buenísimo, pero para una primera vuelta de fisiología es muy complejo, tiene mucha información muy detallada de cosas de muchos avances recientes que para la primera vuelta es demasiado, ¿está bien? Se pierde lo importante de los secundarios. Por supuesto que es un libro excelente, por supuesto es un libro maravilloso, pero digo que no siempre es el libro indicado para una primera vuelta, ¿sí? Después que uno conoce los procesos básicos, ya después puede, si quieren, ir por más, pero algo que me guste, qué sé yo. Hay gente que engancha con un libro y arranca, pero sepan separar qué saber y qué no. Yo no voy a pretender que se sepan todo esto. Cuando uno ve todo este esquema, es imposible, y además nadie se pretende que sepa esto. Así como lo aprenden, se lo día de mañana. Pero sí nos interesa que sepan por qué la PTH es modulada por calcio. Simplemente para entenderlo. Una vez que lo entendemos, ya está, no lo estudiamos, pero lo entendemos, no es magia. Lo que yo quiero mostrar es que esto no fue magia, como dijo una célebre persona. Entonces, digo que PTH y calcio están asociados por lo siguiente. En las glándulas paratiroideas, ¿sí? En las glándulas paratiroideas están lo que se llaman células principales, que esto lo saben cuando estudiaron benigno en anatomía. Y en las células principales, acá hay como un recorte de la célula principal, hay un receptor o lo llamamos un sensor de calcio, un receptor de calcio. Entonces, cuando, por ejemplo, aumenta el contenido de calcio, ¿qué va a pasar si aumenta el contenido de calcio? ¿Qué va a pasar con la PTH? Va a bajar. ¿Por qué baja? Simplemente este esquema intenta explicar esto. Porque ya se sabe por qué ocurre esto. Hay un receptor que sensa el calcio y activa una vía intracelular, por segundos mensajeros, pero no nos importa, que inhibe la secreción de PTH. ¿Está bien? No es magia, hay un mecanismo que lo modula. ¿Y por qué? Porque se sensa esos niveles de calcio y entonces a medida que aumentan se libera menos PTH porque se inhibe su liberación porque hay una regulación fina a nivel de la glándula paratiroidea. Claro, no. Entonces, cuando aumenta el calcio se inhibe la síntesis y la liberación de PTH. ¿Qué otra hormona modula aumentando la absorción? La vitamina D, la forma activa de la vitamina D. Fíjense que esto también actúa a nivel de nefrona distal y lo que hace es estimular a la proteína que une calcio. Porque ¿qué pasa? Cuando el calcio entra a la célula, como el calcio puede estar en forma libre o no libre, cuando entra a la célula lo captura una proteína transportadora de calcio y lo lleva a la membrana vasolateral para que la bomba lo saque. ¿Está bien? Entonces ese es el transporte. Entonces la vitamina D modula esa proteína, que sería como los verdes resolves, que toman el calcio y lo sacan o lo transportan a la otra membrana. Y le tenemos vitamina D, quizás lo vieron en algún lado y lo van a retomar en endocrino, pero simplemente a modo de presentación, a ver qué recordamos. La vitamina D se sintetiza, si quieren, a nivel renal, la forma activa. Fue mi primera diapositiva. ¿Cuáles son? Una de las funciones de los riñones era sintetizar hormonas, como la renina, como la vitamina D. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde procede la vitamina D? Hay una forma, digamos, un precursor que
se llama 7 de hidrocolesterol, que esto les encanta en bioquímica que se los estudien, todas estas cosas, que está en la piel y que ante la luz solar se transforma en otra cosa. ¿Está bien? Se transforma en lo que se llama vitamina D3. ¿Está bien? Esa vitamina D3 va a ser el precursor que en hígado va a dar origen a el 25-hidroxicalciferol, que en el riñón, bajo acción de la PTH, se transforma en vitamina D. ¿Está bien? Es decir, que la vitamina D se sintetiza la forma activa de la vitamina D a nivel renal gracias a la presencia de PTH. Es decir, la PTH y la vitamina D están asociadas con el riñón. O sea, tiene que haber PTH para que haya vitamina D. ¿Entiendes? Aunque vamos a ver que las dos hacen cosas distintas, porque decimos, bueno, pero una se encarga de aumentar la probabilidad, pero están asociadas una con otra. ¿Está claro esto? En general, en los países nórdicos, donde la incidencia del sol es menos intensa, o la gente está menos expuesta al sol, hay más déficit de vitamina D. Pero de todos modos, la vitamina D se incorpora con el alimento y excede por largo los niveles que se necesitan de vitamina D. ¿Qué otros factores aumentan la reabsorción de sodio? Bueno, están los factores hormonales que acabamos de mencionar, pero hay otros factores que también modulan que modulan la reabsorción de calcio. Por ejemplo, ante una contracción del volumen. Todo pensémoslo, para poder entenderlo tenemos que ver cómo se transporta. ¿Se acuerdan que dijimos que en el proximal la mayor parte del calcio viene paracelular arrastrado por agua? Entonces, si yo tengo una pérdida de volumen extracelular, en el proximal aumenta la reabsorción de sodio y agua para retener más sodio y agua, y por lo tanto el calcio, arrastro calcio también. Aumenta la reabsorción de calcio por solventar, arrastre de solvente. La alcalosis, que es una situación que también estimula la reabsorción de calcio, porque yo no le dije algo que es importante. Este canal de calcio que transporta calcio en la membrana distal es inhibido por protones. Es decir, que si el pH luminal es bajo, se inhibe el transporte de ese canal. Entonces, al inhibir ese canal, digamos, puedo transportar menos calcio. Entonces, acá estábamos en la pregunta de cómo se reabsorbe. Ante una alcalosis tengo menos protones, entonces el efecto inhibitorio se desinhibe, ¿se entiende? Y entonces se estimula la reabsorción de calcio, porque disminuye el efecto inhibitorio de los protones sobre el canal. Hay diuréticos como las tiacidas que actuaban a nivel del distal, o el amiloride del distal y colector, que lo que hacen es que se hiperpolarice la célula inhibiendo el transportador sodio-cloro o el canal de sodio, y en presencia de PTH estimulan la reabsorción de calcio. Esto lo van a trabajar hoy bien en el práctico. Estos cuadritos lo van a tener que hay una actividad en el práctico donde tienen que completar, si quieren, estos cuadros. ¿Está bien? Acá había puesto la diapositiva para que me vean lejos. ¿Qué factores hacen lo contrario? Disminuyen la reabsorción de calcio. Uno es básico y es si aumenta el calcio plasmático. Si yo tengo más calcio en plasma, quiero reabsorber menos. ¿Okay? La expansión de volumen para tener el efecto contrario a la contracción. La depresión de fosfato, y esto lo vamos a ver en un ratito por el manejo de fosfato, y otro diurético que es la furosemide, que inhibe la positividad de la luz, inhibe el cotransportador foscloro, sodio y potasio, por lo tanto reabsorbo menos calcio que pasa paracelularmente. Acuérdense que el calcio acá pasa paracelularmente en un 50%, si yo tengo más, me disminuye esta positividad, tengo menos transporte por esta vía. Eso lo razonan y van a ver que todo esto es entendible. Cuando cursen digestivo,
van a ver que también hay absorción intestinal de calcio en el duodeno y yeyuno, y van a ver que utilizan los mismos transportadores que los renales, el mismo canal que el renal. Veamos en conjunto, y esto creo que es lo importante. O sea, lo importante de esta clase es entender que el calcio está bajo distintas formas, libre, asociado a otros compuestos o asociados a proteínas, que el calcio libre o asociados a complejos se filtra y que ese calcio filtrado se va reabsorbiendo básicamente por la vía paracelular en el proximal o por canales de calcio regulables por la PTH en la nefrona distal. Que hay factores que lo aumentan, factores que lo disminuyen, y que la PTH y la vitamina D juegan un rol importante en estimular la reabsorción de calcio. Entonces fíjense en este esquema, que participan los tres órganos, el intestino, los riñones y los huesos, en el manejo del calcio. Fíjense, ante una disminución del calcio plasmático, ¿están de acuerdo que los sensores de calcio van a estimular a que se libere PTH en las células principales? Bien, se libera PTH. La PTH, miren lo que hace. A nivel de los huesos, estimula la reabsorción ósea de calcio. La resorción, debería decir esto. ¿Sí? Está mal esto. O sea que el bono en castellano mayor. Tiene que decir resorción, porque ven que hay o sea que aumenta el calcio que se libera, que es lógico, porque si disminuye el calcio yo quiero aumentarlo en la circulación. ¿Está bien? Entonces acá debería decir resorción ósea. En la diapositiva que está en inglés diría a la cosa que está por en castellano resorción, está bien. Pero por otro lado, fíjense que la PTH, además de actuar directamente sobre el hueso, veamos, sigamos la flechita, actúa sobre los riñones. ¿Sí? ¿Haciendo qué? Aumentando ahora sí, reabsorción de calcio. ¿Estamos de acuerdo? Porque aumenta la probabilidad de apertura del canal de calcio. ¿Y qué otra cosa hace? La PTH estimula la formación de vitamina D. La vitamina D ahora va al intestino aumentando la reabsorción de calcio, la absorción de calcio. ¿Sí? Una cosa es reabsorber, volver a absorber, que es en el caso renal, se filtra y se vuelve a absorber. Y otra cosa es la absorción a nivel intestinal, que viene de la dieta o de donde se absorbe por primera vez. ¿Está bien? Entonces fíjense que el intestino, la PTH no actúa directo sobre el hueso y actúa directo sobre el riñón, pero no actúa directo sobre el tubo digestivo. ¿Se ve en este gráfico? Este creo que es el gráfico que más sirve para recordar y entender el proceso. Entonces la PTH sobre el hueso aporta calcio, estimula la resorción. La PTH a nivel renal estimula directamente la reabsorción de calcio, pero también estimula la formación de vitamina D. La vitamina D estimula la absorción de calcio intestinal para volver a aumentar los niveles de extracelular. ¿Y qué otra cosa hace la PTH? Fíjense, la PTH tiene un loop con ella misma. Siempre la vitamina D tiene un loop consigo misma, o sea, siempre todo hormonal hay un feedback positivo y negativo, se autorregula de alguna manera, pero la vitamina D, ¿qué hace a nivel renal? Estimula la reabsorción de calcio. Es decir, la PTH estimula la reabsorción de calcio a nivel renal. La PTH estimula la formación de vitamina D y la vitamina D estimula la reabsorción de calcio a nivel renal. ¿Sí? Además de estimular la reabsorción de calcio a nivel intestinal y además de estimular la reabsorción de calcio a nivel óseo. ¿Se entiende? Yo creo que con este esquema queda bien graficado todas las vías de acción de la PTH y cómo se asocia en el manejo de calcio con la vitamina D. En tal caso, tanto PTH de manera directa o vitamina D de manera, digamos, dependiente de la PTH, ambos estimulan la reabsorción de calcio a nivel renal. Hay otra hormona, además de la PTH y la vitamina D, que se llama calcitonina, que la puse en la primera diapositiva, y también modula el manejo de los niveles de calcio en el organismo. Es menos importante en los humanos, es más importante en animales. Los animales no. Pero lo que hace la calcitonina es, si quiere, la calcitonina
la resorción ósea. Si inhibe la resorción ósea, ¿qué va a hacer? ¿Bajar o subir los niveles de calcio? Inhibe la absorción, o sea que hace el efecto contrario, en esta diapositiva queda claro, hace el efecto contrario a la PTH. ¿Está bien? Fíjense, ¿qué hace la calcitonina y qué hace la PTH? Recién dijimos, ante un déficit de calcio se estimulan las glándulas paratiroideas, las células principales, se libera PTH, aumenta el calcio plasma, por todo lo que acabamos de ver. En simultáneo, si ocurre lo contrario, ante un aumento del calcio en plasma, las células de la glándula tiroidea, no la paratiroidea, tiroidea, estimula la liberación de calcitonina que modula para abajo, baja los niveles de calcio. O sea que tienen efectos antagónicos. Pero se conoce poco sobre la calcitonina. Simplemente presentemos eso y no más. ¿Estamos bien con el calcio? Bien, entonces pasamos al fosfato, que es el último que nos queda y que tiene que ver, de alguna manera también está asociado en algunos puntos con el manejo del calcio. Dijimos que, al igual que el calcio, forma parte de los huesos. ¿Está bien? Pero el fosfato tiene un rol clave como constitutivo del ATP, fuente energética por excelencia de nuestro organismo. Y también participa en activación e inhibición de ciertas enzimas, tiene un rol modulador importante, forma parte del ADN y el ARN, nuestro material genético, y es un buffer. Vamos a ver que es un buffer urinario, es importante. ¿Está bien? Cuando veamos qué hay. ¿Cómo es el balance de fosfato? Al igual que el calcio proviene de la dieta, al igual que el calcio, un porcentaje importante se va por heces, pero hay un porcentaje no menor que se incorpora a nuestro líquido extracelular, ¿sí? Y los riñones se encargan de eliminar. Del fosfato que está en hueso hay formación y resorción, pero en neto no hay un aporte, salvo que haya una fractura de huesos o algo que pueda dar liberación de calcio y fosfato, eso puede pasar, pero en condiciones fisiológicas la actividad del tejido óseo no afecta los niveles ni de calcio ni de fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La excreción, vamos a ver cómo está el fosfato en el organismo. Al igual que el calcio, puede estar como fosfato dibásico y monobásico ionizado en un 50%, formando complejos con fosfatos difusibles o bien unido a proteínas y no difusibles. A diferencia del calcio, el 90% del fosfato es filtrable, ¿sí? En cambio el calcio solo un 60%, el resto quedaba en proteínas. El fosfato también, los niveles normales de fosfato iónico tienen en plasma son del orden de 1 milimolar, igual que el calcio, de que baja la concentración de fosfato libre. Esto es muy sencillo, porque se conoce poco, quizás, pero sí tenemos que saber que el 80% del fosfato filtrado que proviene de la dieta se recupera en el túbulo proximal, el 80% de lo que filtramos se recupera. Ahora veníamos hablando para el sodio, para el potasio, para el calcio, que el 65-67% del filtrado se recupera. Esto se recupera mucho más ya en el túbulo proximal y un 10% se recupera en el túbulo contorneado distal. O sea que hay una carga excretada de fosfato importante. ¿Está bien? ¿Cómo se transporta en el proximal el fosfato? Hay un transportador que tiene un nombre divertido que se llama NAPI, sodio fosfato transportador. Este transportador puede transportar fosfato como fosfato monobásico o como fosfato dibásico. Transporta sodio y fosfato. Es un cotransportador sodio-fosfato, por eso se lo llama NAPI, sodio-fosfato. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Sencillo. Entra por este cotransportador, el fosfato filtrado, si quieren, y pasa a la célula del proximal, y luego no se sabe cómo sale por el vaso lateral, porque como no se sabe eso, es fácil, no tenemos información, pero sí pasa para el lado. Ahora, esto que sí se sabe, se conoce ese transportador a nivel molecular, explica cómo
pacientes que tienen alterado este transportador tienen una especie de raquitismo. Teníamos un ayudante de fisiología renal que tenía esto de nacimiento, y el problema que tiene es igual que las personas que tienen raquitismo, que tienen los huesos como arqueados, porque los huesos, digamos, la fase mineral del hueso está afectada, ¿está bien? Entonces, haber descubierto esta proteína transportadora permitió entender, digamos, el origen genético de una patología, ¿está bien? Que no es muy frecuente, pero que existe. Entonces, estos transportadores están asociados, el manejo de fosfato está asociado al sodio, como ven, porque se cotransporta sodio con fosfato. Entonces acá viene, para que no se la olviden, el famoso grafiquito de cómo es el manejo renal de fosfato, si quieren. Y vamos a ver qué pasa con la carga filtrada, reabsorbida y excretada del fosfato. Y lo vamos a comparar con el de la glucosa que vimos en las clases pasadas. Porque tiene cosas en común y cosas diferentes. Y hay una pregunta del práctico que apunta a esto. Fíjense, ¿se acuerdan que para la glucosa, empecemos a repasar algo que ya vimos? Había un rango normal de glucosa en plasma y que se saturaba el transporte de glucosa muy por fuera de ese rango normal. Es decir, que podemos tener un exceso de glucosa, habiendo comido un montón de cosas dulces, sin que se vea saturado, estamos lejísimos de la saturación del transportador. Fíjense para el fosfato. El rango fisiológico del fosfato está entre 0,9 y 1,2 milimolar de fosfato, pero fíjense que la carga reabsorbida, que está en rojo, se satura, o sea, digamos, el transportador se satura dentro del rango fisiológico. Es decir que si yo como, fibras o lo que fuera, aparece fosfato en la orina. ¿Están de acuerdo? Y ese fosfato de la orina van a ver que es un buffer, uno de los buffers urinarios, que le va a permitir capturar protones y hacer que el pH de la orina no sea tan ácido como lo sería sin este buffer. Ya de por sí es ácido el pH de la orina, pero gracias a que hay buffers urinarios, ese pH no es tan bajo como sería si no lo hubiera. Entonces analicemos qué pasa con la carga filtrada, reabsorbida y excretada de fosfato a medida que aumenta su concentración plasmática. Estamos todos de acuerdo que si aumento la concentración de plasmático o de fosfato, la carga, a medida que aumenta la carga filtrada, aumenta la concentración, a medida que tengo más fosfato en plasma, filtro más fosfato. No me acuerdo en la línea amarilla. ¿Qué pasa con la carga reabsorbida? Cuando la concentración de fosfato es baja, digamos que reabsorbo más a medida que tengo más concentración. Pero, aún dentro del rango fisiológico, saturo el transportador y por más que siga aumentando la concentración de fosfato en plasma, ya no puedo reabsorberlo más y sigue de largo. ¿Qué pasa con la carga excretada de fosfato? Bueno, es cero hasta tanto se saturen los transportadores y empieza a excretarse. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene en común el transporte de fosfato y de glucosa? Es una de las preguntas de la IA. Que ambos utilizan un transportador dependiente de sodio. Es decir, que siempre que reabsorba más sodio, porque por ejemplo tengo una contracción o una pérdida de volumen, voy a reabsorber más fosfato también. Esa es una característica en común. Otra característica en común es que ambos usan transportadores saturables, ¿está bien? Asociados con el sodio, pero además que tienen un sistema de transporte que se satura. ¿Cuál sería la diferencia entre el manejo renal de fosfato y de glucosa? Que en el caso del fosfato se satura, digamos, el transporte dentro del rango fisiológico de fosfato, y eso hace que aparezca, que hace una excreción fraccional, si quieren, del fosfato, que aparezca fosfato en la orina. No pasa así con la glucosa en situaciones fisiológicas. Y puede pasar en la glucosa. Bien. ¿Qué factores van a estimular o aumentar la reabsorción de
fosfato a nivel renal. Una es la vitamina D, la forma activa de la vitamina D, porque lo que va a hacer la vitamina D es regular al transportador NAC, lo regula para arriba, lo aumenta su síntesis. Si tengo una ingesta limitada de fosfato, la tendencia de fosfato que hace que se estimule la reabsorción de fosfato vía el transportador. Y la alcalosis también va a modular el transportador sodio-protón y lo estimula. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores que disminuyen la absorción? Fíjense ahora, la PTH, ¿se acuerdan? La PTH estimulaba la reabsorción de calcio. Sin embargo, inhibe y genera endocitosis del transportador sodio-fosfato, o sea que tiene efectos antagónicos para el calcio y para el fosfato. El péptido natriurético atrial genera endocitosis de este transportador, por lo tanto, disminuye la reabsorción de fosfato. Una expansión del volumen, como el fosfato está asociado al sodio, si se expande el volumen, tengo que reabsorber menos sodio, menos agua, menos fosfato. La acidosis, vamos a retomar la acidosis y la alcalosis en la clase de ácido-base, pero genera también una modulación del NAPI, los protones compiten con el sodio y lo inhiben, entonces disminuye la reabsorción del fosfato. Cuando también se disminuye, cuando tengo una ingesta alta de fosfato, digamos, disminuye la inserción del NAPE y disminuye la reabsorción de fosfato a nivel del micro. Veamos entonces cómo es la modulación global y acá vamos a encontrar La pregunta, ¿la PTH ha regulado la activación de la vitamina D? ¿Cómo? La PTH no. Bueno, ahí va. Muy bien tu pregunta porque acá quería justo lo que estaba diciendo esto. Vamos a ver en esta diapositiva que la naturaleza tiene efectos raros, o por lo menos a los que conocemos hasta hoy. Capaz que mañana se descubren otras cosas y no se los explica mejor. Pero fíjense cómo hay dos cosas que son contrarias y las hacen en el mismo lugar. Fíjense qué pasa, nosotros dijimos que ante una disminución de calcio se estimulaba la liberación de PTH y vimos cómo se modulaba. Ahora, ¿qué pasa ante un aumento del fosfato? Cuando hay un aumento del fosfato plasmático, se estimula la PTH. ¿Qué hace la PTH? Ahora vamos a hablar del fosfato. La PTH lo que hace es, a nivel directo, digamos, actúa, si quieren, a nivel del hueso, a nivel del hueso, y actúa a nivel renal. Veamos qué hace a nivel renal. Estimula la reabsorción tubular de fosfato, porque dijimos que estimulaba los transportadores nápicos, perdón, inhibe la reabsorción tubular de fosfato, inhibe, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Acá está. La PTH genera endocitosis, o sea que inhibe la reabsorción de fosfato, pero la PTH estimula la producción de vitamina D y la vitamina D estimula la reabsorción de fosfato. Entonces fíjense cómo, por un lado, la PTH inhibe y la vitamina D estimula la reabsorción de fosfato. Y a su vez, la vitamina D a nivel intestinal también estimula la formación de fosfato y a nivel renal estimula la reabsorción de fosfato. Es decir, acá viene lo que quizás vos preguntabas, ¿no? Es esta cosa que parece antagónica, porque por un lado la PTH inhibe la reabsorción de fosfato, pero fabrica vitamina D y esa vitamina D lo estimula. O sea que de manera indirecta lo está estimulando, ¿entiendes? Pero de manera directa lo está inhibiendo. Esto parece contradictorio, pero es así, por lo menos hasta lo que sabemos al día de hoy. Y este es entonces el manejo, como una misma hormona puede tener efectos de manera directa, la PTH de manera directa estimula la reabsorción de calcio a nivel renal, pero inhibe la de fosfato, pero la PTH estimula la producción
producción de vitamina D, que es un estimulante de la absorción de calcio y de fosfato, tanto a nivel renal como a nivel intestinal. ¿De acuerdo? Bien. Hay unas nuevas hormonas que se las nombramos porque seguramente alguien o algunos libros están. Se llaman fosfatoninas y también son reguladoras de la homeostasis del fosfato. Básicamente tienen que saber que hay un factor de crecimiento, FGF23, no importa, factor de crecimiento, y lo que hace es generar, o sea, inhibir, si quieren, o reducir la reabsorción renal de fosfato e inhibir la producción de vitamina D. ¿Está bien? Son factores moduladores del manejo del fosfato, son nuevos, se descubrieron hace poco tiempo, pero se sabe que son activos al momento de regular a nivel renal vía vitamina D, inhibiendo la vitamina D, o vía la modulación o la inhibición de la reabsorción de fosfato a nivel renal. ¿Está bien? Con esto contestamos el parcialito, la pregunta de parcialito, y terminamos la clase que dice: ¿qué efectos tiene la PTH sobre la reabsorción tubular renal de calcio y de fosfato? ¿Disminuye tanto la de calcio como la de fosfato? No. ¿Aumenta la de calcio y disminuye la de fosfato? Sí. Esa es la correcta, ¿no? Aumenta la de fósforo y no afecta, y hay dos opciones, no opciones. Otra pregunta de parcial. ¿Qué características tiene el transporte máximo de fosfato? ¿Está dentro del rango normal de concentración plasmática? Sí. ¿Aumenta siempre de forma proporcional a la carga filtrada? No. ¿Es igual a molar? No. ¿Es siempre igual a la carga filtrada? No. La síntesis de